Buenas tardes, soy estudiante de la Universidad de los Andes, mi nombre es Eileen Vera. Hoy voy a hablar acerca de los ilícitos tributarios y las sanciones tributarias. Entre las sanciones tributarias debemos tener clara que son aplicadas por la Administración Tributaria. En Venezuela se ha establecido un verdadero sistema penal tributario que compensa a lo que serían las sanciones para el cumplimiento de estas. Como dije anteriormente, las sanciones tributarias están clasificadas en dos partes. Tenemos las agravantes y las atenuantes. Cuando hablamos de las sanciones agravantes, son situaciones objetivas o hechos que aumentan la responsabilidad criminal. Según el artículo 95 del Código Orgánico Tributario, tenemos que son circunstancias accidentalmente del delito. Entre ellas nos encontramos: primero, la incidencia, la condición de funcionario o empleado público que tenga sus coautores o partícipes, y la magnitud monetaria. Cuando hablamos de la reincidencia, ocurre cuando el imputado, después de una sentencia o resolución, cometiera uno o varios ilícitos tributarios, de la misma o de diferente índole. Cuando hablamos acerca de la condición de funcionario o empleado público, a esta nos referimos que es el principio de fidelidad que debe tener el funcionario público. Cuando hablamos de la magnitud monetaria, en este se refleja lo que va a depender del monto del impuesto elevado. Quiere decir la sanción a pagar. También entre las sanciones agravantes nos encontramos con la reiteración, ya que esta fue eliminada durante la última reforma tributaria del Código Orgánico Tributario. A esta se referiera cuando el imputado cometiera una nueva infracción de la misma índole o de diferente. Pero vuelvo y repito, esta fue eliminada en la última reforma del Código Orgánico Tributario. Cuando hablamos de las sanciones atenuantes, estas son causas y circunstancias eminentemente subjetivas que modifican la aplicación. Entre ellas tenemos el grado de instrucción del infractor, la conducta del autor, la presentación del crédito tributario y el cumplimiento de requisitos omitidos y de normativa. Cuando hablamos de ellos, quiere decir que es la capacidad para el cumplimiento de las leyes tributarias, para que éste sea cumplido según lo establecido en la ley. Vamos a hablar de los ilícitos tributarios. Como aquí lo indica, son acciones u omisiones tipificadas en el Código Orgánico Tributario. Para una mejor extensión, son actos y acciones que atentan contra la normativa aduanera. Estos se crean ya que no todos los ciudadanos cumplen con la obligación de pagar sus tributos, consagrados según el artículo 80 del Código Orgánico Tributario. Como podemos observar, los ilícitos tributarios están clasificados en 4 partes. Hablamos de los ilícitos formales. Según el artículo 90 del Código Orgánico Tributario, son aquellos violatorios de los deberes formales para la ejecución de estos. Cuando hablamos de los ilícitos materiales, según el artículo 109, son conductas que inducen al cumplimiento de los deberes. Pero debemos tener claro que uno de los ejemplos sería la defraudación de uno de los títulos agravantes de estos. Continuamos. Entre los ilícitos tributarios tenemos los ilícitos relativos a las especies gravadas y fiscales. Según el artículo 108 del Código Orgánico Tributario, se establecen para casos específicos. En este nos habla acerca de las especies fiscales, que son documentos que emiten el Estado, con la finalidad de originar un ingreso, y las especies agravadas son los bienes acordados por las normas tributarias, que se debe pagar un impuesto para su comercialización. Cuando hablamos de los ilícitos sancionados con penas restrictivas de libertad, según el artículo 115, se toman en cuenta la gravedad del ilícito causado. En este se refiere de una forma más formal
Ejemplo, cuando es el de fraude en un documento por engaño, con el objetivo de finalizar a un ente para poder sacar provecho de este. Como conclusión, debemos tener claro que los ilícitos y las sanciones son tomadas en cuenta porque son de gravedad. En Venezuela es una de las primordiales para poder apoyarse, de que si no se cumplen las normativas del derecho tributario, según lo establecido por las leyes, llegará el momento donde deberán llegar a sus consecuencias, que serían las sanciones y, como tal especificado anteriormente, lo que se formaría en cada uno de los delitos cometidos, ya que este puede llegar a ser de cárcel, de multas, de omisión, etc. Muchísimas gracias por su atención.